Cuando estamos acercándonos al corte luego del sector más veloz y mira cómo nos empuja fuera del circuito. Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Yas Marina en la clase R de coches modificados. Y voy a desarrollar la carrera a bordo del McLaren F1 GT del 97, que es un coche fantástico y muy popular entre los jugadores de esta categoría. Así que vamos a ver cómo se desempeña con esta configuración de tuneo que la consigues en la descripción. Recuerda que este tuneo está hecho especialmente para tener un balance entre aceleración y maniobrabilidad. Empezamos fuerte. El Ferrari se cierra drásticamente en la curva y me impacta en un costado, pero logro sobrevivir, así que los dejo atrás. A los otros pilotos que no pudieron traccionar, los neumáticos siguen estando muy fríos. Ya metido en la séptima plaza, persiguiendo la estela de Niri Lake en el otro McLaren. Ahora me estoy acercando por el centro de la vía y dejo espacio de maniobra para evitar accidentes absurdos e innecesarios. Entramos en el sector más veloz del circuito, en el término de esta recta. Recuerda que tenemos el corte a la izquierda, que es el punto más peligroso de este tipo de competencia. Uy, cuidadito que se viene alto el otro McLaren y ya empiezan los empujones, los tortazos. Ahora me meto detrás de la estela de la quinta posición de Iluf Porsche. Y señores, acaban de penalizar con 700 milésimas al McLaren de Niri Lake, que está teniendo dificultades para mantenerse en su trazada. Ahora sorprendo por la parte profunda y me impacto allí con el otro McLaren de Iluf. Y ahora tengo que marcar la trazada de vuelta y tratar de evitar más conflictos. Cualquier penalización complica muchísimo la carrera, porque aquí estamos compitiendo con casi en igualdad de condiciones. Hay muchísima potencia y cualquier cosa puede pasar. Así que en el cierre de la carrera vamos a estar todos muy juntitos. Cuidadito allí que me acaban de empujar desde atrás, mientras que Iluf se pelea con el McLaren de Plattman 99. Estaban los dos tratando de conseguir espacio para avanzar y Plattman lo consigue, pero ya estoy a punto de arrebatarle la tercera posición y meterme en el podio. Aquí estamos viendo la cámara de Iluf Porsche en el momento cuando se acerca a la pasarela del hotel y está siguiéndole la estela Plattman 99. Mira cómo se le va encima, arrinconándolo contra el muro de contención, y lo sigue empujando para ponerlo a trompear. Pero Plattman se defiende y la pelea continúa. Se ponen transparentes para evitar que lo saquen fuera del circuito, pero ya era demasiado tarde y le sumaron penalización. Él frena más tarde y consigue adelantar y recuperar la posición, pero le vuelvo a arrebatar la parte profunda de la curva y nuevamente le arrebato la segunda plaza. Así que parece que la pelea va a estar muy reñida hasta el final, cuando ya estamos recorriendo la mitad de la carrera. Ahora entramos en el corte de la chicana. Vamos a ver qué pasa. Y me acaban de bombear fuera del circuito. ¡Qué desastre! Y no solo eso, me ponen a mí una penalización de 4 segundos y medio por contacto evitable. El sistema falló de manera drástica conmigo y me castiga por algo que no busqué. Y ahora estamos observando el momento cuando estamos acercándonos al corte luego del sector más veloz y mira cómo nos empuja fuera del circuito con una maniobra extremadamente sucia. Ahora caemos en la tabla a la cuarta posición detrás de Fit Hashira, que también va penalizado con 4 segundos 250 milésimas. El Chaparral también es un coche fenomenal y difícil de conducir para los que tienen menos experiencia, pero también es un coche meta con el que se pueden cosechar muchísimas victorias en esta categoría. Así que vamos a ver qué pasa cuando ya estoy metido en su rebufo, y en cualquier momento lo voy a aprovechar para conseguir el plus de velocidad que necesito para dejarle atrás. Pero como puedes apreciar, el Chaparral tiene una aceleración impresionante y se despega en la salida de las curvas. Ahora, señores, ya estamos recorriendo la penúltima vuelta del circuito y las condiciones parece que están a nuestro favor por ahora, a pesar de que estamos seriamente penalizados. Ahí se me sobrecalentaron un poco los neumáticos. ¡Upa! Se llevó todos los conos, los puso a volar, así que ahora tengo que buscar el espacio y seguir presionando para que cometa más errores
y así poderle arrebatar el podio. Ahora piso a fondo el acelerador, pero es claro que no me va a alcanzar. Mira cómo se desprende el Chaparral, qué hermoso coche. Y el que viene agazapado en la quinta plaza es el compañero Muriel, que está conduciendo el Porsche GT1 Strassenversion, que viene allí tranquilito, aunque también lo penalizaron. Parece que aquí nadie se va a librar de las penalizaciones en esta carrera, pero él viene allí tranquilito, expectante. Lo tengo visto, él cree que no me he dado cuenta. Y ahora estamos regresando al sector más intrincado del circuito de Yas Marina, cuando el Chaparral acaba de adelantar a Iluf Porches, que es el tipo, el conflictivo, el que causó el accidente más atrás. Así que tengo que tener muchísima precaución con él, porque está claro que no quiere correr de forma limpia. Vamos a ver qué pasa ahora cuando ya acabamos de superar la pasarela del hotel, que es el punto más difícil. Estamos regresando a la recta de las emociones ya para recorrer la última vuelta y se va largo Iluf. Y el Chaparral frenó de forma muy anticipada y me impacto con él en el corte. Cuidadito que me pueden sumar más penalización. Ahora sí, señores, cruzamos la meta, ya estamos en la última vuelta de la carrera y me trato de meter en la estela en el rebufo de Iluf Porsche para aprovecharlo. Le sorprendo en la salida de la curva intermedia y le dejo atrás. Ahora trato de marcar la trazada. El tipo me vuelve a empujar. Definitivamente tiene muy malas intenciones y está dispuesto a acabar con todos nosotros. Regresamos al sector de velocidad. Iluf Porsche va penalizado con 10 segundos. 550 milésimas, mientras que Muriel está allí pegadito en su rebufo para aprovecharlo. Ahora trato de esquivarlo, pero no es suficiente y me vuelve a empujar fuera de los límites de la pista y se saltó la chicana. La buena noticia es que al loquito de Iluf lo acaban de descalificar. Lo malo es que ya estamos terminando la carrera y ya nos saboteó a todos. Uy, el Chaparral acaba de empujar al Ferrari. Lo sacó fuera para meterse en la punta. Señores, yo no sé qué es lo que está pasando. Ahora el Chaparral tiene 8 segundos, 750 milésimas de penalización. Pero qué desastre, qué estupidez. Y aquí viene Muriel. Viene allí cerquita en la tercera posición. Viene pegadito para aprovechar los tiempos altos de penalización que están a su favor y los va a aprovechar muy pronto. Trato de sorprender al Chaparral, me pongo en el centro, piso a fondo el acelerador, pero el Chaparral se desprende y cruzamos la meta. Es una carrera de chiflados y de gente estúpida, pero aún así consigo el podio, metido en la tercera posición después de haber escalado 7 posiciones. Con un tiempo de vuelta muy competitivo de 1 minuto 50, 454 milésimas. Sin duda, esta ha sido una de las carreras más disparatadas que he podido tener hasta el momento en este juego. Es una lástima que haya tanta gente loca compitiendo y por eso es que normalmente no me ves en clase R. Porque aquí abundan los choca-choca y la gente inexperta, paradójicamente.